Hola, hola, bienvenidos a Big Left. No he hecho videos porque he estado inmensamente ocupado, súper ocupado. Estoy en un momento en mi vida en que tengo una actividad física, atlética, muy intensa, una actividad intelectual muy intensa y una actividad espiritual muy intensa. Es decir, los tres variables más importantes. Y todas en armonía y en una plenitud muy grande. Entonces estoy muy contento. Y no he podido porque además me agarró la lectura. Tenía que pasar aquello. Y esperaba el momento en que el YouTube se fuera a la... No a la... He seguido con el YouTube, pero muy suave. Me agarró este libro que se llama Guerreros Civilizadores de una escritora, escritora obviamente, pero es una historiadora peruana que habla sobre la guerra del Pacífico detrás de las líneas, la retaguardia, la sociedad civil, el, los medios de comunicación en Chile, solamente dedicado a Chile. Yo pensé que era una persona que, al principio cuando le empecé el libro me fascinó porque era una persona que sabía muchísimo sobre Chile y es una escritura peruana que sabe muchísimo sobre Perú también. Entonces es una delicia de libro. Y este libro me llegó por una donación que me hicieron por la Universidad Diego Portales. Yo pensé que era un libro progre y no es así, un libro estupendo. Después me llegó de regalo esto que se llama En las aguas turbias del Concilio Vaticano II, que también me está agarrando fuerte. Es un tema que bastante leído por mí, dominado, pero siempre es bueno ver desde distintos puntos de vista un fenómeno como el Concilio Vaticano II, que tendría que hacer un video sobre él. Y de este me dan ganas de hacer 3 videos porque es muy entretenido. Casi leerlo completo el libro. Felicitaciones a la señora, la doctora en historia, se llama Carmen McEvoy. Bueno, aviso. Va a haber voy a participar en el canal Pensando la Nación. Pensando la Nación es un canal aliado, es un canal gemelo nuestro. Así que les recomiendo ese canal, sobre todo lo que son las exposiciones que hace José Luis Uribe Fritz, que es un experto en todo lo que es la doctrina de Gramsci. Entonces, yo incluso lo seguí mucho en este canal, Pensando a la Nación. Seguía a José Luis para hacer yo un video y lo tenía pensado, o sea, lo estaba fresquito el video, pero me fui al sur y ahí después ya no tuve ni señal ni nada para hacer el video y quedó ahí en el tintero. Porque es un tema muy interesante, quería hacerlo yo como un resumen con mi aporte. Ahora voy a estar en el canal Pensando en la Nación el día sábado a las 9 de la noche con el mismo José Luis Fritz, que bueno, yo no soy quien para desatar las sandalias de él, pero bueno, es así. Así que algo se hará en ese encuentro. Después he estado yendo a un encuentro los días miércoles a las 18:30, a las 6:30. Hay una decena de personas, la mayoría jóvenes, 3 mujeres, y el que organiza esto es un personaje chileno de la fe. Entonces él lo que quiere es levantar la fe y vamos a rezar un rosario en latín en donde sigue siendo nuestro feudo, que es nuestro territorio, que es el Golf, donde está el Centro Cultural de Las Condes. Ahí nos juntamos y me gustó mucho. Nunca había rezado el latín el rosario en latín. Y hoy día se celebra la Anunciación de la Virgen y me llegó una cosa en latín, pero bueno, el tema de hoy no es ese. No es ese. También hay una creación literaria sobre una oración al arcángel San Miguel por Chile, que la voy a pulir y vamos a quedar con esa oración en uno de estos días. O sea, tengo mucho tema. Tengo en realidad como 3 videos en mi mente, pero quiero empezar con el video, con lo que
quedó pendiente. Eh, yo les conté que había visto por lo menos unas 50 horas de YouTube sobre la Guerra Civil Española. Y les conté también que yo en tiempos en que estuve en Europa, leí un libro, y no solamente un libro, sino que seguí toda una onda con la Guerra Civil Española, ya que estuve en España, viviendo en España 3 años, más un año que estuve en otros lugares, en París, y ahí eh, yo había hecho un trabajo intelectual esforzado para demoler el cristianismo en aquellos tiempos. Entonces, fui un trabajador de demolición del cristianismo. Empecé con Spinoza. Spinoza fue un filósofo que me llevó al ateísmo, con unos silogismos perfectos. Y después entré en los otros, en los que se llaman filósofos de la sospecha, como son Marx. En su momento lo leí más que nada para poder tener una fe. Yo intuía, sin conocer a Marx, que Marx era una fe. Por lo tanto, el marxismo era una fe. Lo intuía porque lo había vivido la Unidad Popular cuando era joven, o sea, puber, a los 13, 12 años. Entonces entendía que eso era algo que me podía dar un sentido a la vida porque yo estaba en un ateísmo radical. Entonces, en Chile me tocó a través de las amistades hacerme marxista. Y después, cuando estaba en Europa, me encontré con la juventud europea que no estaba en el marxismo precisamente, la juventud española sobre todo. La francesa no tuve contacto con ellos, básicamente alguna que otra fiesta. Pero en España me casé con una española. eh, que era una superdotada, y la familia de ella eran todos unos superdotados, tremendos, unos gallos increíbles. Y entonces todos eran ateos, progres, y me metí con Nietzsche y llegué a leer la obra completa de Nietzsche. O sea, yo no encuentro un libro de Nietzsche porque están desperdigados en distintos lugares. Cada vez que veo en una librería, veo un libro de Nietzsche, digo, este lo leí. O sea, leí Nietzsche completo. Y Nietzsche era como la droga intelectual para poder soportar, porque el marxismo no fue suficiente, el marxismo fue deficitario siempre, nunca fui un marxista 100%, me costó llegar a eso, y lo que más dominaba en mí era el Nietzsche. Entonces Nietzsche lo leí, y lo leí de una manera en que alcancé un éxtasis no de un día ni de una hora, fue un éxtasis dionisíaco de artista, porque en el fondo lo que pasa con todos estos grandes intelectuales es que son artistas. Nietzsche entre que estaba sufría una enormidad con su enfermedad que tenía, no le daba tiempo como para hacer un estudio riguroso, de lectura rigurosa y de escritura sistemática, sino que todo era a salpicones, porque eran los momentos en que tenía el tiempo para poder, dentro del dolor de su enfermedad, de los padecimientos, él tenía un momento, un chispazo, y esos chispazos se traducían en aforismas, en frases de un nivel de profundidad tremendo, que yo en ese momento me lo tragaba a todo dar, y me generaba un estado espiritual ateo, pero sumamente gozoso, sumamente gozoso. Entonces ahí hice dedo por Europa, estando en las carreteras haciendo dedo. Viajaba sin plata. O sea, les puedo contar una historia de cómo viajé por Francia, a través de toda Francia, sin ninguna plata. Y ese fue el único viaje sin nada. O sea, si digo que tenía una moneda, no tenía ni una moneda, porque la última moneda me la había gastado en un litro de leche, y me fui tomando ese litro de leche mientras hacía dedo a la salida de Oviedo, y de Oviedo recorrí la costa cantábrica y llegué bueno, recorrí mil lugares. Entonces, estaba en un estado de gozo, de éxtasis. ¿Y qué pasa? Que esto era sostenible porque yo estaba joven,
y estaba en un proceso. Pero resulta que después ya cuando uno es padre, cuando uno ya comienza, cuando me llegó la paternidad, cuando me llegó la responsabilidad, inmediatamente este sistema no podía seguir funcionando. Era padre y no había logrado ningún título universitario práctico para ganarme la vida, para poder darle lo mejor a mis hijos. Por lo tanto, estaba en una situación de desafío económico y en ese momento empieza un largo, largo y muy variopinto camino, un camino de retorno a la fe, de retorno a Jesucristo, de retorno a la fe católica que yo había demolido a través de el sufrimiento de estar en una situación donde necesitaba conseguir trabajos óptimos, trabajos sin títulos, sin ninguna especialización técnica ni profesional, llegar a tener un desempeño económico y un desempeño en el hogar para poder sacar adelante la familia. Entonces, empecé a ir en un camino largo, donde empecé con el budismo zen, seguí con Yogananda, las Self-Realization Fellowships, y finalmente donde aprendí muchas técnicas, que son técnicas que yo ahora no las pesco, no las necesito, pero eran técnicas de los orientales, de los hindúes, de cómo llegar a un contacto, a una comunión con el absoluto y con Dios. Y eso se produjo en una realidad, en un contexto ideológico, llamémoslo así, o teórico, filosófico, totalmente panteísta, totalmente hindú, en la línea de la mayor ortodoxia del hinduismo, el hinduismo de élite, que era el que transmitía Yogananda, que es de la sucesión de los distintos, está Babaji, Lahiri Mahashaya, Sri Yukteswarji, y después de Sri Yukteswar viene Yogananda, y ahí hay una ramificación de muchísimos gurúes. Entonces, los gurúes yo los tomaba como una cosa práctica. Y tenía meditaciones, lo que recuerdo que tenía meditaciones los días sábado en el templo, en un templo que está en Avenida Seminario, se llama la calle Claudia Raúl. Y ahí había un templo de mucho silencio y iba a meditar los sábados, me acuerdo, porque trabajaba como una bestia. Entonces hasta el sábado en la mañana tenía que hacer 1000 cosas. Almorzaba y me iba a las 3 de la tarde, se abría el templo con 2 más que iban para... Y teníamos desde las 3 a las 4, a las 5, a las 6, a las 7, hasta las 7. Eran 4 horas. Y 4 horas de meditación quieta, donde yo logré reconectarme con Dios y sentía cómo Él me iba ayudando. Y caminaba después a las 7 de la tarde, ya en el invierno ya oscuro, iba por esa avenida Seminario hacia Providencia, en un estado de contemplar la belleza de todo, todo lo encontraba hermoso. Todo lo que uno puede encontrar en una calle, que yo ahora camino por ahí, me trae muy buenos recuerdos porque eran situaciones bellísimas, pero de una exaltación, de una paz muy grande. Y esa calle me trae recuerdos, pero yo digo, ¿cómo podía ver todo tan bello? Lo veía todo bello después de 4 horas de meditación quieta, sin moverme. Entonces Dios tiene un camino y ahora debo dar como testimonio que fui un destructor, y fui un destructor porque quería colocarme en esa visión que tenían todos estos gallos que para mí eran como superiores. ¿Qué me pasó a mí? Ya le he contado las cosas personales, pero lo que me pasó intelectualmente es que los jesuitas me hicieron, me dieron una tarea.
una tarea de convertir al catolicismo a un personaje que era sumamente elevado, intelectual y que era ateo. Entonces me tocó hacer eso y el cazador salió casado. Yo salí casado porque él tuvo una conversión y yo por mi lado me conecté a través de él, me conecté con un montón, digamos sí, un montón, puede ser unos 10 jóvenes que eran de la Alianza Francesa. Entre ellos estaba el famoso Christian Barken. Entonces yo los veía a estos desde abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque hablaban de cosas que yo no entendía. Ellos no tenían idea de lo que yo sabía. Entonces estaba con una humildad excesiva, porque yo había leído a Tomás de Aquino, algunas cosas de Tomás de Aquino, había leído a Pascal, etc. Bueno, tendría que hacer un recuerdo exacto de lo que había leído, pero había leído mucha literatura católica, racional, interesante. Pero todo eso me parecía nada al lado de lo que ellos hablaban, que eran personajes de la alta burguesía con mucho seguridad en sí mismos, y hablaban de cosas que yo no tenía idea. Entonces empecé a tener una fascinación por ese mundo, y ese mundo finalmente me capturó a mí. Mi mente empezó a estar dentro de lo que aquello era. Conocí, por ejemplo, la Quinta Michita, donde estaba Fernando Castillo Velasco, con la Mónica Echeverría, con un montón. Estaba, por ejemplo, ya se me olvidan los nombres, pero eran los dirigentes del Mapo Obrero Campesino, los líderes, que eran burgueses con unas bibliotecas que yo esos libros no los entendía porque tenía que meterme en aquellos libros de Hegel, por ejemplo, cosas así que eran muy difíciles, pero empecé a meterme en aquello por una especie de ambición intelectual. Y en Europa finalmente se consolidó aquella ambición intelectual, estando con los españoles, que ya era el sumum. Los españoles son el sumum de la intelectualidad. O sea, y yo tuve una mujer yo la miraba para arriba, porque ella leía los poetas griegos, los leía en griego, y los poetas latinos en latín, y tenía una visión de la vida totalmente estética. Entonces yo viajaba con ella, y los viajes eran una cosa mágica, fantástica. Entonces tenía un cuñado que se llamaba Rafael García, que estudiaba Derecho y tenía un tiempo, pasaba noches enteras leyendo literatura, y tenía una cantidad de anécdotas divertidas. Entonces era todo una jovialidad, una cosa jocosa. Y íbamos de copas, entonces de un bar a otro bar, de un bar a otro bar. En cada bar era un ambiente donde se hablaba de un tema, y después en otro bar era otro ambiente donde se hablaba de otro tema. Entonces yo estaba ahí aprendiendo. Ahí empecé a rebatir internamente todo lo que era el marxismo, porque ellos se reían de Marx, y, y se reían también de Jesucristo, se reían de todos los evangelios. Entonces, toda esa corriente que empezó en la segunda mitad del siglo XIX, que fue Nietzsche, que fue Darwin, que fue Freud, que fue Marx, todo eso desembocó como un río que desemboca un caudal en la primera mitad del siglo XX, y generó un montón de corrientes. Los artistas se tomaron en serio todo esto. Estaba Renan, que hablaba de Jesucristo de una manera totalmente humana. Leía Renan también. Entonces había una corriente de distanciamiento del cristianismo, pensando que el cristianismo era una cosa mítica. Pero después, ¿qué me ha pasado? Después empecé a interiorizarme de los últimos adelantos en historia y de los últimos adelantos en arqueología y de estudios de reliquias como el sudario de Turín, la sábana santa, el sudario de Oviedo,
el cáliz el Santo Grial que está en Valencia. Después estudié todo lo que era los descubrimientos historiográficos sobre el siglo I, donde se da finalmente una vuelta a través de la ciencia. Es decir, podemos decir que la ciencia a finales del siglo XIX y el raciocinio a finales del siglo XIX estaba por hacer un bypass y por un desprecio por el cristianismo. Jung hizo un bypass del cristianismo también, porque querían llegar a todas Europa se abrió a todas las religiones. Ahí vino todo lo que fueron los teósofos. Entonces se abrió todo un mundo, que ese mundo finalmente desemboca en todo lo que fue la década del 60, popularmente la década del 60, lo que fue el movimiento hippie, lo que fue todo lo que fue los cambios en la Iglesia Católica, y del Teilhard de Chardin, que estaba viendo todo lo que era la evolución del hombre, y todo eso parecía como que era una ciencia perfecta, y que el cristianismo era una pura mitología, y Cristo también era una mitología, una leyenda. Y resulta que después, en la década del 80, del 90, y ahora se está llegando a través del raciocinio lógico, riguroso, a través de silogismos rigurosos y a través de la disciplina de la historia, se está llegando a la conclusión de que lo que decían los evangelios era lo correcto, de que los evangelios no tienen más distancia. Algunos hablan de 10 años, entre 10 años y 30 años es la distancia que hay entre los hechos y la escritura de los evangelios. Entonces estamos en una época en la cual la abundancia de ciencia nos lleva a Cristo. La abundancia de historia, de descubrimiento arqueológico, la abundancia del estudio de la Sábana Santa, que lo recomiendo. Les recomiendo estar 100 horas en YouTube, 100 horas de Sábana Santa sin pescar History Channel, porque eso es una brutalidad asquerosa. Tienen que irse a lo serio. Y van a quedarse sorprendidos de quién es Jesús Cristo y lo que sufrió, y cómo hay un testimonio ahí de su resurrección. Después está todo, les recomiendo el canal Intereconomía Tuve, Tiempos Modernos, donde ustedes pueden informarse a través de unos videos muy breves que son de 15 minutos. Ahí está todo lo que es la Guerra Civil Española, que es para hacer varios videos de la Guerra Civil Española. Y está uno que dice la historicidad de Jesús. La historicidad de Jesús, si Jesús es histórico o no, y hay varios sabios que están hablando ahí, que queda uno muy claro. Y así con los mitos. Yo cuando estaba en París leía precisamente a Spinoza, sentado en una barca que había ahí, que era al lado en el Sena. Veía pasar los barcos del Sena y leía a Spinoza. Y después llegó Christian Barker y me dijo, ¿cómo puedes leer a Spinoza si estás a orillas del Sena? Mejor leer a Rimbaud, a Baudelaire. Yo le dije, mira, es que lo que pasa es que yo estoy cimentando todavía, destruyendo todavía aquello que tuve, aquello que fue lo mío, que era la fe católica 100%, con convicción total. Entonces yo estaba destruyendo. Christian Barker ya estaba en ese mundo y yo quería entrar en ese mundo. Entonces leía sobre la Guerra Civil Española y me entré en un mundo de magia, donde todo era precioso. Resulta que ahora lo que les puedo decir después de haber estudiado la Guerra Civil Española es todo lo contrario. La Guerra Civil Española se le llama república a lo que no era una república, sino que era ni la Unidad Popular. La Unidad Popular eran santos, eran guaguitas de pecho, eran santos al lado de lo que fue la República Española.
Primero está la caída de Alfonso XIII, está la caída de Alfonso XIII, que es muy compleja, y la caída de la dictadura de Primo de Rivera, que fue simultánea. Estaba reinando Alfonso XIII y puso a Miguel Primo de Rivera a gobernar, que fue un muy buen gobierno. Y después vino la crisis del 29, donde lo mismo que en Chile pasó con la crisis del 29, perdimos nosotros nuestro propio Miguel Primo de Rivera, que era Carlos Ibáñez del Campo. Entonces se produce la crisis del 29 con una república que comenzó antes de comenzar, que ya iba en camino a la república. Antes de comenzar hubo un complot que se llama de Jaca, donde los tipos y trataron de hacer una insurrección comunista, socialista, anarquista. Y esa insurrección fracasó en Jaca, porque no hubo una buena coordinación. Después viene la quema de los templos, el año 31, cuando estaba Manuel Azaña y el gobierno hizo vista gorda y quemaron los templos. Quemaron patrimonio de la humanidad, y después vino el exterminio de los católicos. Y después vino un gobierno donde hubo una victoria el año 34 de la derecha en las elecciones, y se produjo otra insurrección que fracasó el año 34, que iba a ser desde Cataluña todo el norte, y solamente quedaron los de Asturias. Eso es para un video entero, la insurrección de Asturias, que fue sofocada por la misma república con ayuda de Franco. Entonces, eso fue tenía que estar en el centro en ese momento de la república, pero la república fue cuando se produjo la insurrección, la rebelión de los generales, que fue una parte muy pequeña de España que se rebeló, que estuvo con los generales. La mayor cantidad de la industria y de la población y de los recursos agrícolas y mineros e industriales estaban en manos de lo que se llamaba la República. Entonces, cuando fue aquello, la República hizo bombardeo civil. Ellos comenzaron con el bombardeo civil y no fueron eficientes en el bombardeo civil porque tuvieron problemas técnicos, problemas técnicos en el bombardeo civil. Y en fin, estaba la matanza de Paracuellos, donde llevaron un montón de gente, los fusilaron, llevaban civiles de Madrid que eran fachos para ellos y los fusilaban. Fue una matanza espantosa. Entonces, en aquellos tiempos me metí en lo que era el mito de la Unidad Popular, el mito de la República Española, que se da el mito de que eran democráticos. Claro, había democracia, pero era una democracia que nadie creía en aquella democracia. En Chile, en ese momento, lo único que querían, tanto la oposición como el CODE, que se llama, y como la Unidad Popular, lo único que querían era un enfrentamiento. Lo mismo pasó en España. No había una vocación democrática republicana, eso no existía. Entonces, los mitos. Después llegó una gran personaje de la izquierda diciendo que había ido, cuando estaba en París, yo estaba viviendo en París, llegó él a París y dijo que Inglaterra estaba muy deteriorada porque no le había llegado suficiente ayuda económica de lo que fue el Plan Marshall, y que el Plan Marshall había sido muy beneficioso para Alemania porque Alemania estaba en auge tremendo, lo cual es falso. Es falso de falsedad absoluta. Y decían esos mitos, hablaban de aquellos mitos, y uno se los creía porque era la autoridad del que estaba hablando. Tenía una autoridad intelectual. Entonces yo creía en eso. Y siempre me quedé con esa opinión. Pues ahora, estudiando nuevamente aquel tema del Plan Marshall, resulta que lo que menos recibió fue Alemania. Recibió una pequeña ayuda en comparación de la ayuda que recibió Francia e Inglaterra. Entonces, ¿por qué crean esos mitos? El mito era de que Inglaterra estaba pobre. ¿Por qué? Era pobre porque no había recibido suficiente ayuda de
norteamericanos. Y los alemanes estaban ricos, ¿por qué? Porque habían recibido mucha ayuda de los norteamericanos. Y la explicación era otra. La explicación era que Inglaterra se había ido por un sistema socialista y los alemanes, con Konrad Adenauer y el otro que se me olvida que era como el José Piñera que tenía Alemania en aquella época, siguieron la escuela austríaca, siguieron el liberalismo económico. Y por eso que Alemania levantó con una mínima ayuda, pero muy pequeña ayuda de Estados Unidos, muy pequeña. Entonces, donde se fue más al plan fue en Berlín con el puente aéreo. Entonces yo estuve metido en un mundo donde había mitos emocionales, donde había una fijación de identidad hacia una mentira, que ahora se ve clara, la mentira. La mentira sobre Cristo, la mentira sobre el cristianismo, la mentira sobre los movimientos populares del siglo XIX, del siglo XX, perdón, y del siglo XIX también, ocultando hechos grotescos, monstruosos, etc. Bueno, hoy este es un video que me ha dado vuelta por todos lados. Discúlpenme, viva Cristo Rey.